Hermanos, qué placer verlos después de una larga temporada. Para mí es un enorme placer el poder estar el día de hoy con ustedes y seguir predicando y estudiando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la vida de un cristiano, y es tal vez uno de los aspectos que son los más impactantes en la vida nuestra, pero aún todavía no tienen el conocimiento, no se tiene un verdadero entendimiento del tema de la salvación. Esta noche intentaremos de manera general al principio explicar este gran milagro. Esta noche vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que sea el que guíe esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, por el privilegio de la vida que nos das, porque sabemos que tú nos cuidas, nos ayudas, nos bendices, Señor. Que aún tus propósitos, Señor, se cumplen, Padre Santo, y tú provees para todo ello, bendito Dios. Y a nosotros nos queda la obediencia, el amor, la necesidad de buscarte, Señor, para encontrar la guianza correcta. Gracias, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos acompañan esta noche y los que van a ver este video. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu amor. Llénalos de tu bendición. Llénalos, Señor, del gozo y la paz que solo tu palabra y tú nos pueden dar, Señor. Bendice a los miembros de esta dinámica Mega Rey y a nuestro pastor Ricardo Larrea. Síguelo bendiciendo, síguelo haciendo crecer, Señor, como tu intermediario en esta vida para la iglesia Mega Rey. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar esta dinámica haciéndonos una pregunta. ¿Realmente nosotros como cristianos entendemos lo que es nuestra salvación? ¿No será que nos hemos acostumbrado o nos hemos contentado con tener una visión básica, pero suficiente como para podernos dar tranquilidad y paz? Pero no hemos indagado en lo más profundo de este gran milagro que Dios nos ha concedido, este gran regalo. Y en todo caso, si lo hemos hecho, nos debemos preguntar, ¿estamos seguros de nuestra salvación? Una vez que la hemos logrado, esta salvación la vamos a mantener, sea cual sea la condición de nuestras vidas, sea cual sea el comportamiento delante de Dios. De eso vamos a hablar esta noche. Bien, entonces vamos a irnos, para comenzar a entender el tema de la salvación, vamos a ir a Romanos 1:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. No dice para algunos, no dice para aquellos o para estos. Dice que en general es para todas las personas, todos los seres humanos, ¿no? Que creen, que creen. Y aquí se refiere ya al contexto de la primera iglesia o de los primeros años, cuando ya Cristo llegó a la tierra y cuando ya en su ministerio de salvación comenzó, se logró concretar la salvación o los mecanismos para que los hombres sean salvos.
en este caso, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes fueron los beneficiarios? No solo fueron los judíos. Ellos primeramente fueron la intención, fueron el motivo de este proceso de salvación. Pero en su palabra, en este caso, en Romanos, Pablo nos dice que también a los griegos. Y cuando dice los griegos, es simplemente está refiriendo a los demás, a nosotros, a los que no somos judíos, pero que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quería decir Pablo en este versículo? Bueno, lo que estaba diciendo Pablo es que el evangelio que nos ha dado Dios a través de los que han escrito cada uno de estos libros, y especialmente a Pablo, lo dice que Pablo entiende de que el evangelio es poder para traer salvación a la gente. Entonces encontramos en la palabra de Dios todas las razones para poder creer, confiar, estar seguros de que hay un mecanismo para poder ser salvos, es decir, regresar al mecanismo, a la situación primigenia en donde el hombre estaba cerca a Dios, donde vivía en comunión con Dios, en una relación hermosa, ¿no? Y que eso era posible a través de la salvación. Entonces, y esto únicamente sucede cuando las personas confían y ponían su fe en Cristo. Creer, fe, actitud, acción. Algo tenemos que hacer para lograr nuestra salvación. ¿Ok? Entonces, ¿dónde dice la palabra o dónde define o nos dice la palabra que la salvación tiene sentido, existe y tiene un propósito? Bueno, leamos rápidamente. Nos dice Mateo 1:21, y esto es lo profético, ¿no? O sea, ¿cómo es que Dios preparó la salvación y había determinado que esta salvación iba a ser mediante Jesucristo? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya estaba definido desde antes, ¿no? Desde el momento que el ángel le habló a María, le explicó el rol y el papel que iba a jugar, ya Dios había predeterminado la venida de Jesús para poder ser el mecanismo para salvar a la raza humana. Pero también Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor. Aquí estamos hablando ya desde una perspectiva del amor de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para ti, para mí, y para los que han sido salvados por fe. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? Fabuloso, maravilloso. ¿Qué más dice la palabra de Dios respecto al tema de la salvación? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Ojo, aquí es la otra visión. Estamos hablando, en el versículo anterior estábamos hablando sobre las razones del amor de Dios para la salvación, pero ahora vamos a hablar desde la perspectiva del pecado. Por el pecado del hombre es que ocurre esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia es por el deseo de Dios, como un regalo de Dios, como una dádiva de Dios. Por eso somos salvos. Pero para ser salvos y para darnos ese regalo, tenía que venir Cristo. Y tenía que jugar un papel fundamental, que le costó su vida, le costó dolor, le costó ser humillado. Pero Él lo hizo, obediente hasta el final. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ok? Y ahora, también 1 Timoteo nos dice algo, dice, en 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí reafirma que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Nuevamente, el tema de la perspectiva de la salvación por causa del pecado. Y finalmente, deteniendo ya este concepto inicial de la salvación, tratemos de indagar qué es la salvación o qué implica la salvación en términos generales, para después ir a estudiarla más profundamente. Entonces, hermanos, la salvación es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios, porque fue creación de Dios, fue la alternativa que Dios le dio al hombre para que volvamos a ser familia suya, para que volvamos a ser parte de su reino, para que Él pueda gozarse y nosotros gozarnos con Él en una familiaridad y en una relación hermosa, ¿no? Pero más que un milagro, es un gran milagro de transformación. La salvación nos lleva a una transformación que está liderada por el Espíritu Santo. Nosotros o sea, el proceso de salvación es espiritual. Requiere nuestra decisión, requiere que creamos, requiere de nuestra fe, requiere que podamos proclamar que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero después, cuando lo hacemos de manera honesta, entonces el Espíritu Santo guía todo este proceso y somos transformados de una vida de pecado a una vida piadosa, una vida en el sentido en que está la voluntad de Dios. ¿Ok? Y la salvación, hermanos, es la poderosa mano de Dios actuando. Sin la mano de Dios, sin la decisión de Dios, sin los esquemas, las circunstancias que Dios generó, no solo en el momento que tuvo Jesús que tomar la decisión, sino desde la creación del hombre. Y todo este proceso en donde los profetas estaban hablando ya de un Salvador, estaban hablando de un Mesías que iba a retomar a la raza humana para que vuelva a su Padre. Desde ahí ya se sabía que la salvación era un proceso, un milagro testimoniado por Dios, dirigido por Él. Y luego, obviamente, la salvación implica el profundo amor de Dios por nosotros, por ti, hermano. Su grande misericordia, ¿no? Esa grande misericordia que se traduce en hechos y en actos, como el anterior, que nos llevaron a recepcionar a un Mesías, que en el fondo no lo recepcionaron bien, no le creyeron en su tiempo, pero gracias a Dios ocurrió todos los hechos que tenían que pasar para que nos demos cuenta de que Jesucristo vino para eliminar nuestros pecados y ponernos en relación con Dios. ¿Ok? Hoy en día estamos seguros de eso. Vivimos nosotros sabiendo
que Él nos dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. Y finalmente, que tenemos que, aquí hay un perdedor. En el tema de la salvación hay un perdedor. Y ese perdedor era el líder, aquel gobernante que tuvo maniatada a la raza humana, ¿no? Y que la tenía pues bajo su control, en un ambiente y un esquema de pecado, un esquema de sensualismo que así lo hacían sentir bien, pero que al final todo hombre se dio cuenta de que le faltaba algo, le faltaba sentir una razón de vivir. Sabía que no era, que todo lo que estaba viviendo, todo lo que ocurría en su vida, no le daba felicidad. Había algo, estábamos en busca de algo diferente a lo que el mundo nos da, y eso es la paz con Dios, esta relación hermosa. Y entonces el diablo no le convenía la salvación porque iba a perder el gobierno y la influencia en estas personas. Entonces, cuando las personas son liberadas de la cautividad y del dominio de Satanás, entonces él se aflige, él se siente lleno de odio y de ira y mueve todos sus esquemas, sus posibilidades para poder retener, ¿no?, a las personas para que no se salven. Pero gracias a Dios tenemos un Dios mucho más poderoso, tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos ayudan a salir adelante. ¿Ok? Bueno, entonces, visto así, entremos más de lleno al tema de la salvación. ¿Cuál es el proceso? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para poder lograr la salvación? Y lo primero que tengo que decir rápidamente es que la salvación es para todos, ¿no? Pero para todos que tienen que cumplir un requisito fundamental. Son para todos aquellos los que creen. O sea, no es que la salvación simplemente Dios le entrega como si fuera un spray y al que le caiga se convierte en salvo. No. La salvación es para aquellos que creen, que desarrollan la fe, que sienten que hay la necesidad, tienen la necesidad de buscar a Dios a través de Cristo Jesús y le da a Cristo la posición correcta como el mediador para llegar al Padre. Y por eso es que reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, la persona tiene que creer que Jesucristo es el mediador, pero también tiene que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Tiene que creer en la misión de Cristo. Tiene que creer que Dios lo envió a Cristo por el amor profundo para eliminar estos pecados del hombre y eliminando o olvidando esos pecados, entonces somos justificados y podemos volver a tener esta hermosa relación con nuestro Padre. Ahora, pero aquí otro requisito. La salvación va a venir para todos los que creen, primero, pero también es para todos los que se arrepienten. Es decir, yo puedo creer que Dios me quiere salvar, yo puedo creer que Jesucristo ha venido para salvarme y para morir y dar su vida por mis pecados, para abrirme la puerta hacia el cielo, pero si mis pecados están, digamos, en efervescencia en mí, si yo sigo con esa mentalidad de pecado, si yo sigo ligado digamos, al complejo esquema de un mundo, ¿no?, natural, y convivo y me siento tranquilo con ello, entonces ahí tenemos un problema. La salvación va a venir para todos aquellos que se arrepienten. Y claro, hay muchas maneras de arrepentirse. Hay arrepentimientos que son de lo más profundo del corazón y que están bien, digamos, direccionados hacia Dios y tienen efectos inmediatos, positivos.
Pero también hay arrepentimientos que no son sinceros, que son deshonestos. Y también hay arrepentimientos, hermanos, que son basados en ideas falsas, ¿no? Vamos a ver algunos. Comenzaremos diciendo qué cosa no es arrepentirse. ¿Qué es lo, o sea, qué no es arrepentimiento, ¿no? Entonces, antes de eso, quiero decirles de que no importa la condición moral tuya o la de la persona que tú estés predicando para que gane la salvación. No importa si eres muy pecador o eres casi santo. No importa si eres muy bueno para poder ayudar a las personas o de repente eres muy malo para ayudar a las personas. No te interesan las personas. No importa la condición moral, hermano. Dios lo que quiere ver es tu decisión para creer. Y Dios vino por los que estaban en pecado, vino por los que estaban perdidos, no solo por a los que estaban muy bien o eran muy buenas personas. Entonces, no te sientas limitado, y eso le tenemos que decir a nuestros discípulos, a las personas a las cuales predicamos, que no se sientan limitados por el hecho que han cometido pecados de un tamaño, digamos, enorme. No, no importa el tamaño del pecado, no importa, digamos, la condición moral. Cristo te puede salvar si tú lo quieres. Pero entonces hay que arrepentirse. Entonces, ¿qué cosa no es arrepentimiento? Y lo primero que vamos a ver es que arrepentimiento no es miedo a Dios. Muchas personas tienen miedo al castigo de Dios, le tienen pánico porque piensan que Dios es un Dios castigador, un Dios que se cobra muy caro todas las ofensas que hacemos como personas débiles. Si partimos de eso, nuestro arrepentimiento no va a ser genuino, porque va a ser promovido por una idea errónea. Entonces, definitivamente, no es para nada importante real el que nosotros tratemos de buscar un arrepentimiento en base al miedo. O sea, sentir, hermanos, que algo malo nos va a venir, hace que nosotros busquemos un arrepentimiento falso, y eso no es agradable a Dios. Otro esquema errado de las personas que quieren arrepentirse es aquellas personas que dicen, no, yo me arrepiento y estoy esperando sentir algo, porque si yo me arrepiento es que Dios tiene que mandarme alguna sensación de que soy una persona diferente. Falso, hermano. Usted no va a recibir ninguna sensación, no va a recibir ningún sentir, para nada, porque el arrepentimiento es espiritual. Y con tus sensaciones, con tu tacto, con tu oído, con tu gusto, con todo aquello que Dios te ha dado para que tú puedas vivir en el mundo, no vas a interpretar que es, digamos, una acción como el arrepentimiento, que es espiritual. Así que no esperes sentir nada, simplemente arrepiéntete, pero arrepiéntete de verdad. Eso Dios lo conoce perfectamente. No caigamos en un error. Pero también muchas personas dicen, bueno, yo me voy a arrepentir, quiero arrepentirme, así que me voy a poner a orar mucho, voy a suplicar muchísimo que Dios me perdone, porque es necesario que yo ore con mucha fuerza para que obtenga ese perdón. Hermanos, esa no es la manera de arrepentirse. Es bueno orar, claro que es muy bueno orar, pero la razón es para orar es porque queremos tener una relación directa con Dios. Pero muchas veces llegamos a esa relación, a esta oración y a buscar a Dios llenos de pecado, sin arrepentirnos. O sea, el hecho que oremos, el hecho que supliquemos, nos asegura que lleguemos realmente limpios, con un corazón contrito y humillado, y que hayamos tenido la seguridad de que estamos actuando mal o que nuestro pecado nos gobierna.
no estamos dispuestos realmente a eliminar esos pecados de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso tampoco es arrepentimiento. Pero tampoco arrepentimiento es el que tú sientas remordimiento o que las personas sientan remordimiento. O sea, el remordimiento te hace sentir mal. Qué mal me siento porque he actuado mal contra mi esposa, he actuado mal contra mis hijos, he actuado mal contra mi jefe, contra mis amigos. Me siento muy mal. Yo no sé cómo salir de esta sensación, pero el que tenga remordimiento, el que sienta fastidio dentro de tu propio ser por lo que has hecho, no implica que ya te arrepentiste. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento te libera. El remordimiento, para nada. ¿Ok? Entonces, tampoco es arrepentimiento solo el ayunar y el afligir tu cuerpo. O sea, muchas personas piensan que cuando afligen su cuerpo, cuando hacen, digamos, que su cuerpo sea el gestor de esfuerzos muy especiales, tratando que estos impresionen a Dios, ¿no? Para que Dios los perdone. Esto no funciona así, hermanos. Dios no cree en esto. El ayuno y toda acción y disciplina espiritual es posterior cuando tú ya te has arrepentido y tu relación con Dios está abierta y tú puedes ayunar y puedes hacer vigilia y Dios lo va a tomar con mucho interés y te va a responder. Pero el afligir tu cuerpo para que te perdone, para que tú seas salvo, no funciona así. ¿Ok? No hay muchas personas no logran el arrepentimiento con ello. ¿Ok? Eh, También el arrepentimiento no es convicción de pecado. Yo puedo estar seguro que soy pecador porque estoy casi semanalmente entrando en drogas, en cocaína, en marihuana, y que lucho contra ello y digo y me prometo a mí mismo que no, que la voy a dejar y le digo, Señor, ayúdame, quiero dejarlo. Y yo sé que soy un pecador y que esto domina mi vida. Si hasta ahí llegas y crees que tú quieres hacer algo, pero no lo haces, esa convicción de pecado no te lleva al arrepentimiento. No te has arrepentido, sigues en lo mismo, ¿no? Que desees salir es bueno, pero tienes que dar un paso de fe adicional, ¿ok? Entonces, eso tampoco es arrepentimiento. El arrepentimiento es algo más. Y tenemos que el arrepentimiento tampoco es interrumpir un pecado. Hermanos, si nosotros tenemos un árbol y una rama y varias ramas están digamos, contaminadas, están fofas, están cayendo, y nosotros nos centramos en una sola rama, estando todas las demás enfermas, sacamos y rompemos y sacamos del árbol esa rama, lo que está pasando es que el árbol está enfermo y que están dando frutos y está dando ramas que se están enfermando. Si tú sacas solo una, no te estás arrepintiendo de todos los demás. Entonces, el arrepentimiento no es interrumpir un pecado, es deshacerte de todos los que afligen tu vida. Es entrar en una etapa diferente donde tú quieres ser liberado de todo aquello que ofende a Dios y te ofende a ti también, ¿no? Y poder entrar en una vida de relación y de santidad con el Señor. ¿Ok? Ahora, si todo esto no es arrepentimiento, entonces, ¿qué cosa es arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento, hermanos, ¿no? Es así clara, sencilla y meridianamente, es dar vuelta. Es dar vuelta, darte vuelta de la vida que estás llevando. Cambiar la dirección, irte a los 180 grados y andar en manera opuesta
¿no? A la vida que estabas llevando, esa vida llena de pecados. Eso es arrepentimiento. No solo desear, no solo desear salir de tu condición de pecado, sino actuar y dar la vuelta, caminar en un sentido diferente. ¿Ok? ¿Qué más es arrepentirse? Hermano, arrepentirse es cambiar tu mente, cambiar el propósito de tu vida. Si antes el propósito de tu vida era solo vivir para poder trabajar, poder tener, digamos, dinero, y con tu dinero darte todos los gustos, y entre esos gustos también estaban los pecados que te dominaban, bueno, el arrepentirte implica cambia tus propósitos, pon a Dios en primer lugar, pon a tu familia, forma tu familia para que ellos también hagan la voluntad de Dios. Busca la bendición que es permanente, no aquella solución temporal que te da a veces la vida. Entonces, arrepentirte es cambiar tu manera de pensar. ¿Qué más podríamos decir sobre lo que es arrepentirse? Dice, arrepentirse, hermanos, queridos y amados hermanos, es decir, para decirte a ti mismo, con fuerza y con convicción total, que por la gracia de Dios abandonaré mis pecados y haré su voluntad. Esto es fundamental. Este es de repente el resumen básico de lo que es arrepentirse. Es, primero, ¿no? Entender que por la gracia de Dios, ¿cuál gracia? La gracia que Él te está dando para que tú puedas ser salvo. Él te está abriendo un camino diferente al que tú has vivido hasta ese momento en la tierra. Él te está aperturando la posibilidad de tener una vida abundante, una vida eterna al lado de Él, una relación donde tú no andas solo, andas con Él y eres apoyado por Él, dirigido por el Espíritu Santo. Te está brindando la oportunidad de ser feliz, de tener momentos especiales que valen realmente la pena. Esa es la gracia que Él te da. Pero para poder lograr aprovechar esa gracia, tienes que abandonar tus pecados y hacer la voluntad de Dios. Y ahí está la parte actuarial, ahí está la acción. Hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, entonces no hemos logrado absolutamente nada, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, cuando ocurre la salvación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nos pasa a nosotros? Es que nuestra vida se va a transformar. Definitivamente se transforma toda nuestra vida. Aunque no vamos a sentir esa transformación hacia el exterior, en el interior nuestro, por la fe que tenemos, sabemos que somos personas nuevas. Sabemos que nuestro amor ha cambiado de dirección. Ya no tenemos el amor al mundo, tenemos la necesidad de buscar a Dios y amarlo a Él, amar a nuestras familias, buscar que amar a los demás. Nuestro corazón deja de ser un corazón de piedra para ser un corazón de carne que ama a los demás. Por lo tanto, al ser transformada nuestra vida, también nacemos de nuevo. O sea, tenemos un nuevo nacimiento. Hemos nacido a una nueva manera de vivir, a una forma diferente de vivir y una forma diferente de sentir. Sentiremos las cosas espirituales como algo real. Nos llamarán la atención los temas del reino y comenzarán a tener sentido y generarán un proyecto de vida para nosotros. ¿Ok? ¿Qué otra cosa logramos con la salvación? Bueno, con la salvación, hermanos, definitivamente, digamos, logramos el hecho fundamental de que obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La razón de su venida fue esa, y con la salvación, y habiendo logrado ello, Jesús habiendo muerto y habiendo resucitado, logramos que nuestros pecados sean eliminados y que Dios no los tome en consideración, pero también nosotros logramos enrumbar
hacia una nueva manera de vivir. Todo esto por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos cuando ocurre la salvación? Lo primero es que nosotros nos liberamos del castigo eterno. Acordémonos que antes de que Adán y Eva pecaran, vivían en una relación, digamos, directa con Dios, una relación amorosa con Dios, y ahí no había muerte, se presuponía, o Adán y Eva fueron creados para tener una vida eterna junto con Dios. Cuando pecaron y nos transmitieron ese pecado a nosotros, es que ya la vida eterna no jugaba para la raza humana. Entonces, cuando nosotros nos salvamos, volvemos a recuperar esa característica fundamental por la cual Dios creó al hombre, que es que tenga una relación eternamente, una vida eterna. ¿Qué otra cosa nos trae la salvación? Que nos restituye nuestra relación con Dios. Vuelvo a decir, la perdimos en el Edén con Adán y Eva por el pecado de ellos, por la desobediencia de ellos. Nosotros nacemos, digamos, en esta vida con ese pecado, ¿no? Con esa condición pecaminosa y apartados de la gloria de Dios, apartados de una relación con Dios. Cuando nosotros logramos la salvación, volvemos a restituir esa relación. Hermoso, ¿no? Es un mecanismo hermoso para poder tener esta relación tan importante para nuestras vidas. Y más aún, hermanos, cuando nosotros, digamos, accedemos a la gracia de la salvación que Dios nos da, entonces nos extraemos, digamos, de su ira divina, ¿no? Obviamente a Dios no le gusta el pecado, y obviamente la separación de Dios, digamos, de nosotros de Dios, es porque Él no tiene malestar con respecto a esta situación, pero Él en su amor ha buscado cómo hacernos venir de nuevo. Entonces nosotros somos apartados de la ira de Dios cuando somos salvos. Y finalmente obtenemos, como lo dije al principio, vida eterna. Recuperamos la vida eterna. ¿Okay? Entonces, aquí hemos tratado de profundizar un poco más sobre el concepto de salvación basado en la palabra de Dios. Entonces, ahora analicemos rápidamente cuál es la razón por la cual Dios tuvo que crear este plan B, este plan de retorno hacia esa vida y a las razones por las cuales Él creó al hombre. Entonces, el problema fundamental es que el hombre tiene un problema delante de Dios. ¿Y cuál es ese problema? ¿No? Que todos hemos pecado. Todos, sin excepción, hemos pecado, ¿no? La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuál es el único justo que hay sobre la tierra, que no es hombre? ¿No? O que estando en la tierra estuvo en la condición de hombre, pero que realmente es Dios. El único justo es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pero en la raza humana no hay nadie que no tenga la condición de pecador, ¿no? No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Entonces, el problema más grande del ser humano es el pecado que mora en nosotros. Hay un pecado, hay una necesidad interna que está en la naturaleza del hombre por pecar. Y esto es lo que, este es pues el ADN que nos viene desde la condición de hijos de Adán y Eva. O sea, las generaciones tras generaciones se transfiere esta condición de pecado. Entonces, acá hay dos aspectos que tenemos que considerar. Para esta sensación o esta naturaleza pecaminosa, nosotros nacemos en pecado, ¿no? Y este nacimiento de pecado tenemos que darle una solución. Pero, hermanos, en nuestra vida diaria nos damos cuenta que vivimos en pecado.
O sea, no es que simplemente nacemos y que a un momento decimos, no, no, ya no, no quiero ser pecador. No, no, vivimos por mucho tiempo hasta que logramos conocer a Cristo, recibirlo a Él y recibir la gracia divina de la salvación. Ahí es donde nosotros nos eliminamos ese pecado de nuestras vidas, ¿no? Y la otra razón que tiene que ver en este tema es que no hay nadie en el mundo que no peque. Todos somos pecadores. O sea, no hay nadie que pueda decir, no, yo soy santo y yo no necesito la salvación. Hermano, la salvación la necesitamos todos. En algún momento de nuestra vida, mejor más temprano que tarde, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ir a los pies de Cristo, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y recibir la salvación de Dios para poder regresar al reino. Entonces, nadie puede pensar que puede vivir una vida de santidad en lo natural, ¿no? Y que el ser bueno es la única razón por la cual ellos van a llegar a Dios. Eso es una falsedad, es un criterio equivocado, ¿no? Entonces, ¿y cuál es si el pecado del hombre es el problema más grande? ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado, hermanos? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Todos están destituidos de la gloria de Dios por ese pecado con el que nacemos y con el que vivimos. Por lo tanto, necesitamos eliminar, ¿no? ese pecado de nuestra vida y necesitamos que Dios se olvide y no tome en consideración esos pecados. Entonces, hermanos, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que tenemos que tener aquí? Y es que nosotros, ¿no? Al estar destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados, no hay manera, ¿no? Y esto es la afirmación que ahí se hace un momento, de que nosotros como seres humanos pecadores podamos acceder por sí mismos a esa gloria. O sea, no hay nada en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en las obras que hagamos, que nos va a llevar a ser hijos de Dios, a participar de la gracia de Dios y la salvación, si no es a través de Cristo Jesús. ¿Okay? Saquemos de la cabeza de que ser bondadoso es suficiente. Necesitamos de Cristo Jesús para poder ser salvos. El otro aspecto que hay que considerar es que en Romanos 6:23 dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. O sea, hasta ahí tenemos que decir de que estábamos muertos, ¿no? Delante de Dios en dos aspectos, que lo vamos a ver ahora. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, primero que estábamos muertos, pero segundo dice que hay una dádiva que te da vida. Hay algo que te da vida y esa es la salvación. ¿De qué muerte estamos hablando? Dice, el pecador trae a la vida del hombre muerte física y muerte eterna. La muerte física, hermanos, se consolidó con la desobediencia de nuestros primeros padres. Ya antes éramos eternos, después del pecado original o después de la desobediencia, ya el hombre tenía que morir, no solo morir, tenía que trabajar, tenía que sufrir. La mujer tenía que tener partos con dolores. Todo cambió por esa desobediencia. Y entonces teníamos muerte física. Y eso ha ido pasando de generación en generación. Pero también teníamos muerte eterna. Ya no teníamos una relación con Dios cercana. Nuestra muerte la íbamos a vivir en otro lugar, con otra persona, ¿no? En ese sentido, la salvación arregla estos dos problemas. Es decir, nosotros estábamos separados eternamente de Dios, pero la salvación nos retorna a tener una relación con Él. Entonces, ya hemos visto el problema del hombre, ya hemos visto las consecuencias
de este pecado del hombre, pero ahora vamos a ver cómo actúa el amor de Dios para dar una solución a este pecador. Entonces, Dios lo que hace es encontrar en el nacimiento, en el envío de su Hijo amado, su Hijo unigénito Jesucristo, enviarlo aquí a la tierra como hombre para efecto de que Él muera por nuestros pecados. Él nos sustituye a nosotros. Así que vamos a ver qué dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envía a Jesucristo a morir por nosotros. Dios no quería exterminar la raza humana, quería encontrar una salida que era más dura, porque era a base de la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Pero Él, Jesús, hasta la muerte fue fiel, y sabiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, Él siguió adelante para lograr el plan de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que decir que Dios, en su amor, en su profundo amor, en su gran amor, envió a Jesús para que Él muera por nuestros pecados, para lograr el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? ¿Y qué más podemos decir? O qué dice la palabra de Dios respecto a esta decisión del Altísimo para poder salvar a la raza humana. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aquí está reafirmando de que definitivamente el pecado que yace en nosotros nos lleva a la muerte, pero afirma claramente, y aquí se sustenta digamos, todo el proceso de salvación, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la vida, el poder salir de un estado de muerte a una situación de vida, es a través de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la dádiva de Dios es el regalo más grande y que tiene que ver con la vida eterna. ¿Ok? Entonces, ya está planteada la solución. La solución es Cristo Jesús, reemplazándonos a nosotros en la muerte, con su muerte, evita que nosotros seamos eliminados como raza humana, ¿no? Y por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros hemos muerto al pecado, ¿no? Dios no nos considera ya pecadores, se olvida de nuestros pecados y nos permite tener una nueva relación con Él, ¿no? Entonces, frente a todo esto, hermanos, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Estamos viendo la actitud amorosa de Dios, el sacrificio enorme de Jesucristo. Estamos viendo el plan de Dios para la raza humana. ¿Y cómo actuamos, cómo debemos actuar nosotros, cristianos, respecto a los no cristianos? Los que sabemos respecto a los que no saben. Nos podemos quedar callados, nos debemos quedar indiferentes al hecho que haya millones de seres humanos que no entienden esta salvación, esta grande salvación. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Hermano, tu responsabilidad, que seguramente ya lo has hecho, es aceptar la salvación dada por Dios por medio de Jesús. La salvación así es dada en regalo, pero si el hombre no actúa, no responde, no la acepta, no pasa absolutamente nada. Romanos 10, del 8 al 10 dice, mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está esta palabra donde habla del amor de Dios y habla del Mesías Jesucristo, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, requisito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí te está diciendo que no pienses simplemente que Jesús es tu Señor y Salvador, que no solo imagines
que no solo te sientas bien internamente, tienes que confesarlo. Por eso hacemos la oración de fe, para confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y segundo dice, y creyeres en tu corazón, eso sí puedes creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿no? Entonces ahí recién serás salvo. Entonces debemos confesar que que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y tenemos que creer realmente, ¿no? Para sustentar esta fe que tenemos de que Él fue enviado por Dios para eliminar nuestros pecados, ¿no? Entonces ahí viene la salvación. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación. El objetivo, hermanos, es que ustedes y yo y todos los seres humanos seamos justificados, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, entonces, ¿cuáles son entonces los resultados de todo este proceso de salvación que ayuda en la vida del ser humano? Entonces, miren, Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe, ¿no? Justificados, pues, por la fe, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Qué significa justificados? Que la justicia de Dios ya no va contra ti. La justicia de Dios fue contra Jesús, contra Jesucristo, quien murió por ti como Cordero Santo y hermoso, que hizo que todos los pecados de la humanidad recaigan sobre Él. Entonces Él nos sustituyó. Entonces nosotros ya no somos pecadores, ya no somos personas que están expuestas a la ira de Dios, sino somos recibidos y adoptados como hijos de Dios. Justificación. ¿Qué significa justificación? Ser declarado inocente por Dios. ¿Ok? Esto es lo primero, el primer resultado que vemos. Pero el siguiente resultado es el que manifiesta Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo que nos está diciendo, digamos, este versículo 1 del capítulo 8 de Romanos es que ya no vendrá a ti condenación, pero es que no va a venir condenación. ¿En qué circunstancias? Es que solo y únicamente si tú andas, ¿no? Andas conforme al Espíritu, que tu corazón ande conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si tú y yo o cualquier otra persona que consiguió que la gracia de Dios le alcanzara la salvación, después deja de hacer la voluntad, comienzas a sentir la necesidad de regresar a su vida pasada, entonces la condenación puede volver a tomar sus vidas. La falta de arrepentimiento, la debilidad, por las debilidades de las cosas del mundo, puede hacer de que haga que pierda esa salvación que consiguió con el sacrificio de Jesús. Está en nosotros, hermano. Está en nuestra decisión el seguir al Espíritu o seguir a la carne, o seguir a los dictados, digamos, de la justicia de un mundo natural que es imperfecto. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir al Espíritu Santo que ya está en nosotros. No abramos la puerta para que Él se retire por nuestras actividades. No perdamos esta gran salvación y no dejemos que la condenación venga a nosotros. Y por último, hermanos, dice Romanos 3, 8, 38 al 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo que es alto, ni lo que es profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios? No está en los planes de Dios separarnos a nosotros. ¿Quiénes son los únicos que nos podemos separar de Él? Somos nosotros y nuestra falta de sabiduría y falta de amor hacia Él. ¿Qué es Cristo Jesús, Señor nuestro? Hermanos, la seguridad de nuestra salvación la podemos tener. Es más, yo digo que si no tenemos seguridad de nuestra salvación, si estamos nosotros inseguros de nuestra salvación, porque comenzamos a pensar que lo que hacemos nosotros equivocadamente en los momentos en que somos débiles nos aparta de Dios, nos debe llevar a repensar bien nuestra condición de vida. Tenemos que probarnos, tenemos que encontrar evidencias en nosotros que estamos guardando esta salvación. Porque una persona insegura de su salvación no es capaz, es incapaz totalmente de atraer a otras personas hacia la salvación. No puede, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, yo lo que quiero afirmar acá es que Dios te asegura la salvación para ti si es que tú cumples con tener en tu corazón abierta la puerta para que el Espíritu Santo y para que Dios y Jesucristo aniden y construyan contigo una vida de amor, de justicia divina, de solidaridad con tus hermanos, amarlos a todos, dejar la indiferencia y sobre todo permitir que con tu actitud y tu convicción el Espíritu Santo genere frutos del Espíritu en ti. Prepara tu vida, deja que Dios te guíe, deja que el Espíritu Santo moldee tu futuro para que estés en un momento determinado, cuando venga Jesucristo por segunda vez, ser llamado y que tu nombre sea convocado para subir al cielo. Hermanos, bendiciones. Gracias por esta oportunidad y vamos a orar por nosotros, por nuestra salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este día, por esta oportunidad que nos ha brindado de tocar un tema tan importante como es la salvación. Amado Dios, yo sé que la prosperidad es importante para nuestras vidas. Yo sé que el poder tener una vida tranquila económicamente, yo sé que tener una vida llena de situaciones que nos permitan vivir con bastante tranquilidad es bueno, Padre mío. Y tú, Padre, en tu palabra dices que tú bendices al que tiene la decisión de seguirte a ti, aquel que hace tu voluntad. Yo sé que tú los bendices. Pero, Padre, el mensaje fundamental de la Biblia no es la prosperidad. El mensaje fundamental de la Biblia no es que Cristo ha venido para hacernos ricos, sino Cristo ha venido para saldar esos pecados nuestros y acercarnos a Dios. Él ha venido para hacernos salvos, Señor. Por lo tanto, si ese es el mensaje fundamental de toda la Biblia, Padre mío, te pedimos que nuestra salvación, Señor, sea, Padre Santo, fortalecida por la presencia del Espíritu en nosotros. Permite que el Espíritu, Señor, nos lleve, Señor, nos guíe de una manera amorosa, bendito Dios, a ser sabios, a toda sabiduría, y a que podamos ser realmente importantes, impactantes, Señor, con aquellas personas que nosotros vemos y que sabemos que están perdidas, Padre Santo. Bendito Dios, comenzando por nuestros familiares más cercanos, Señor, nuestras esposas, esposos, hijos, Padre, nuestros sobrinos, los familiares más allegados y los más lejanos, Padre, nuestros vecinos, los que trabajan con nosotros, todos merecen, Señor, de nuestra parte que seamos amorosos y podamos abrir nuestra boca para decirles de que Cristo los ama. Gracias, mi Dios. Gracias porque me has ayudado a mí, Señor, has salvado mi vida. Yo les agradezco a mis hermanos que se han preocupado por mí, Señor, me han llamado, pero sobre todo te agradezco a ti, Señor, porque no una, sino muchas veces, Señor, ha sido bueno, bueno.
extremadamente bueno conmigo y con mi familia, Señor. Yo te pido esa misma bendición para los miembros de esta dinámica, Señor, Mega Rey, San Juan de Miraflores, para nuestro pastor, para todos los miembros de la iglesia a nivel mundial, Señor, y para todos los peruanos, Señor, Padre mío. Gracias. Gracias. Y sigue alimentando nuestras vidas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, entonces, hermanos, estamos viéndonos el próximo viernes en la hora normal, de 7 de la noche. Y sinceramente, les agradezco por cada una de sus llamadas telefónicas, por sus aportes, sus apoyos en este momento en que he pasado bastante, con mucha rudeza, una prueba enorme con el COVID y después con la operación a la vesícula. Gracias, muy amable. Estamos viéndonos próximamente. Bendiciones.